Doctora Vanessa, muchísimas gracias por su presentación y a continuación invitamos al escenario a la doctora Astrid Martínez, investigadora asociada de FEDesarrollo, quien presentará un estudio sobre el impacto de la actividad petrolera en las regiones productoras. Doctora Martínez, bienvenida, gracias por acompañarnos y le cedo el micrófono. Buenas tardes. Vengo a presentarles un trabajo que hicimos en FEDesarrollo desde el año pasado acerca de el petróleo y el desarrollo de los departamentos productores. El año pasado hicimos 4 departamentos y este año estamos terminando el 5.º departamento. Los primeros son Casanare, Arauca, Putumayo y el Meta. Y el que estamos haciendo este año es Santander. Entonces quiero compartir las conclusiones de este estudio y al final hacer unas reflexiones y pues si hay tiempo para algunas preguntas serían bienvenidas. Voy a abordar los siguientes temas que se han tratado en estos 5 estudios. El primero es una descripción muy rápida de cuál fue la producción de petróleo en el departamento históricamente. Cada uno de estos departamentos tiene una historia singular. Por ejemplo, Arauca tuvo un desarrollo en Caño Limón anterior y un boom anterior al que tuvo el Meta en años más recientes, en los últimos 10 años. La demografía, esto es cómo ha crecido la población de estos departamentos y municipios, cuál ha sido la evolución de sus indicadores sociales, si el petróleo ha servido para financiar o no la inversión en educación, en salud, en vivienda. Después tenemos un capítulo de dinámica económica que nos va a mostrar de qué manera el petróleo contribuye al desarrollo de otros sectores o si lo opaca. Y por último tenemos un capítulo de institucionalidad en todos los estudios, porque una cosa que queríamos verificar es que esos departamentos han tenido ingresos importantes, los gobiernos de esos departamentos y municipios han tenido ingresos importantes que provienen de la explotación petrolera, y no siempre se han gastado bien. Entonces esto se mide con indicadores de la llamada institucionalidad. Dentro de ellos hay tanto la gestión de los recursos públicos desde el punto de vista fiscal como hechos de corrupción. Y algunos indicadores sobre el conflicto armado, porque son zonas en las cuales el conflicto interno armado ha tenido impactos. En la producción del petróleo, en cada uno de los departamentos caracterizamos la evolución y vemos que difiere a través del tiempo, que ha habido unos énfasis y que también se nota en una perspectiva de largo plazo algunos departamentos en los cuales la producción ya está declinando, mientras que en otros, como en el Meta, está creciendo y está con un auge más reciente. Entonces vemos que entre el 90 y el 16, o sea, construimos unas series bien largas de producción para los 5 departamentos. Arauca pues redujo su participación, mientras que el resto de los departamentos la aumentaron. Un caso interesante es el de Putumayo, que tuvo un desarrollo en los años 40, declinó y recientemente en los últimos 10 años, 12 años ha tenido una recuperación. Este departamento de Putumayo me llama la atención porque con los hechos del acuerdo y del posacuerdo de la firma de la paz, esta es una provincia que tiene alta prospectividad y que pudiera mejorar muchísimo sus condiciones a futuro si se consolida la paz. Pero es una región que ha tenido problemas relacionados con narcotráfico y con unos eventos de revivir un poco el conflicto en esa zona de frontera. En demografía les estoy presentando una síntesis y realmente yo quiero que
que vayan a la página de FEDesarrollo a los que les interesen estos desarrollos regionales y bajen los estudios, pero les estoy haciendo un súper resumen. En ese mismo periodo la población de estos departamentos creció por encima de la población nacional, que es una característica interesante porque se concentra más en el crecimiento urbano que en el rural, en todos estos departamentos. En el caso de Santander, la población entre el 85 y 2017 creció en una proporción inferior al crecimiento de la población nacional. En estos 4 departamentos también el crecimiento poblacional se concentró en los municipios productores de petróleo. En todos los casos, para poder concluir algo acerca de la influencia del petróleo, pues nos tocaba comparar con algo. Entonces lo que hicimos fue diferenciar los municipios productores de los no productores y ver qué pasaba, si había diferencias en los comportamientos. Entonces, en lo que tiene que ver con población, sí, efectivamente, los municipios productores de petróleo, la población creció más rápido que en los no productores, y en Santander siempre va a ser un caso diferente y lo vamos a comentar por distintas razones. El mayor crecimiento poblacional se da en Bucaramanga y después en Barrancabermeja, que es un municipio productor de petróleo, pero también productor de productos derivados, que es muy interesante porque en el departamento de Santander el petróleo se ha podido encadenar con otros sectores e incidir mucho en el desarrollo de la industria en ese departamento. En cuanto a los indicadores sociales, vemos cómo evolucionó la pobreza, indicadores de la mortalidad infantil, cobertura en educación y salud y en servicios públicos como alcantarillado, agua, electricidad, para ver cómo evolucionaron. La pobreza, para este estudio hemos tenido una dificultad y es que el último censo es de 2005, entonces los datos no capturan bien lo que pasó en los últimos años, que son los años del último auge de la producción y de los precios del petróleo. Pero entonces trabajamos con los 2 últimos censos, ahora está terminando el nuevo censo que nos va a permitir actualizar esos estudios. Entonces lo que vemos es que en todo el país la pobreza cayó sustancialmente. Cayó 38 puntos entre el 93 y 2005. Eso es un logro importante, yo se lo atribuyo a la Constitución del 91, que creó unas responsabilidades en derechos económicos, sociales y culturales que vinieron acompañados de más recursos del presupuesto nacional para solucionar todos estos problemas, de aumentar la cobertura en salud, en educación, en vivienda y reducir la pobreza. Esta tendencia, los 38 puntos que cayó en el nivel nacional, solamente en Santander fue mejor el resultado que en el promedio nacional, se redujo 40 puntos. En el Meta y el Casanare estuvo cerca del nacional con 35 puntos de reducción de la pobreza. Arauca y Putumayo siempre van a ser los departamentos que tienen un desempeño menos favorable. Y después podemos discutir por qué. En los 4 departamentos la tasa de mortalidad infantil es más alta que la del promedio nacional y entonces ahí empezamos a identificar algunas cosas que no son tan buenas como otros indicadores que encontramos en el desempeño económico y social de los departamentos. Ahí hay un reto que hay que cubrir. En el caso de Santander, por el contrario, la tasa de mortalidad infantil siempre estuvo por debajo del nivel nacional y eso es un logro de ese departamento que ha tenido un desarrollo más equilibrado porque no solamente ha tenido industrias extractivas sino también manufactureras. En cuanto a los indicadores de educación, traigo uno de los que analizamos ahí, que es el de la cobertura neta en educación preescolar, básica, media, en los municipios productores de petróleo y la comparamos con los no productores. Y ahí también encontramos, al igual que los estudios que ha hecho la ACP,
cuando comparan municipios productores con no productores, que estos indicadores sociales son mejores en todos los casos, en todos los municipios, excepto en algunos momentos, por ejemplo en el Putumayo, en donde los no productores tuvieron mejor desempeño. Barrancabermeja es el municipio que más me llama la atención en este último estudio que estamos haciendo, ya estamos terminando, ya está en impresión la nueva publicación. Es el que tiene mejores indicadores, también en educación básica y media. El resto de los municipios petroleros de Santander tiene mayor cobertura que los no petroleros del departamento de Santander. En términos de los servicios públicos, no solamente estos departamentos mejoraron de manera sustancial la cobertura del servicio de acueducto, que es tan importante pues para la salud de la gente, tener una agua de calidad entre el 93 y 2005, sino que lo hicieron a una velocidad mayor que lo hizo el país, excepto en Putumayo. Inicialmente nosotros decíamos, le atribuíamos que en Putumayo no se hubiera dado lo mismo, sino que se hubiera dado inclusive lo contrario, que se disminuyó la cobertura de acueducto. Se lo atribuíamos a que había aumentado el número de viviendas a una velocidad mayor que la capacidad de respuesta del gobierno local. Pero estando allá presentando el trabajo, pues nos matizaron un poco ese resultado diciendo que era que muchas personas tenían aljibes. Entonces siempre es importante en estas investigaciones ir al territorio y que por eso para el acueducto no era negocio estar aumentando las conexiones. En alcantarillado también ocurrió lo mismo que en acueducto, eso es un excelente resultado, y en el servicio de energía eléctrica es en el que nosotros como país tenemos siempre los mejores indicadores. Para este caso sí tuvimos información más reciente, en 2015 para los departamentos de Arauca, Meta y Santander, que registraron tasas de cobertura de energía eléctrica superiores inclusive a la nacional, que está en el 91%, la nacional. Bueno, pasé muy rápido acá porque me interesa que conversemos sobre la dinámica económica. Se dice que hay una maldición de los recursos naturales, y eso es válido para la minería, para las industrias extractivas, la llamada enfermedad holandesa o la maldición de los recursos naturales no son lo mismo, pero están relacionadas en el sentido de que cuando un país descubre un yacimiento grande de petróleo o carbón o tiene unas rentas no ganadas, se pone eso entre comillas, porque no le costaron esfuerzo de trabajo, de acumulación de capital, que involucrara a toda la población y todo el mundo sintiera que ha participado en ese logro, sino algo como el maná, como lo que le pasó a España cuando llegó el oro de América Latina, que produce una serie de problemas. Los más grandes son, y pues conocidos como intuitivos, es que ese sector atrae a la mano de obra y el capital y se lo quita a otros sectores, ¿no? Entonces la mano de obra se encarece, entonces la agricultura no puede progresar. Por ejemplo, un departamento como el Meta, que tiene tradición agrícola, pues se puede quejar la gente del sector de que los trabajadores aspiran a salarios que la agricultura no puede pagar. Pero sí los sectores extractivos que cuentan con una renta que proviene pues del uso de ese recurso natural. Entonces, quisimos como validar ese tipo de afirmación, o sea, que dice uno, no, la maldición, o sea, mejor no encontremos petróleo, mejor no hagamos actividad extractiva, porque eso va a conducir también, por ejemplo, a la pereza fiscal, que los gobiernos no van a buscar recursos propios porque tienen regalías que no tienen ningún esfuerzo de recaudo. Simplemente el Ministerio de Minas verifica cuál fue la producción y sobre eso se aplican unas tasas.
Entonces, vamos a ver qué les pasó en esos departamentos a otros sectores de la economía y si es válido o no esa hipótesis de que mejor, más les hubiera valido no encontrar esos recursos. Entonces, efectivamente, constatamos que ese sector que se ve ahí amarillo es el petrolero y tenemos los años 1990 a 2016. Entonces, eso es toda el área suma la producción de cada uno de esos departamentos en cada uno de esos años. Y entonces, ¿qué produjeron esos departamentos? Produjeron petróleo, mucho petróleo. Lo siguiente que produjeron fue agricultura, que es lo verde hacia abajo, y el resto de sectores está en la base, azul. Entonces, efectivamente, la especialización de estos departamentos aumentó en el periodo de análisis de una manera desproporcionada. En el departamento de Santander, el sector más dinámico ha sido el industrial y no el extractivo. Y aquí lo podemos ver. En el verdecito de arriba es minería, que tiene petróleo e hidrocarburos, pero ahí fundamentalmente en Santander lo que tenemos es hidrocarburos. Más diversificada esta estructura de Santander. Varios sectores de esta economía departamental, estamos viendo departamento por departamento, Arauca, esas barras que nos dicen que entre 1990 y 2016, por ejemplo, el sector agropecuario creció el 4%. O sea, empieza a no constatarse la hipótesis que les decía yo, de que entonces las otras actividades se ven relegadas por el hecho de que llegó el petróleo, frente a un 2% que creció la producción agropecuaria en el país en ese periodo. Entonces, no solamente creció, sino que creció más que lo que creció en el resto del país el sector agropecuario. En minas y canteras vemos que hay un decrecimiento. ¿Por qué? Por el agotamiento natural de los yacimientos de Cañón Limón. Electricidad y gas está por encima y los servicios sociales. Eso también va a ser una característica de estos departamentos. ¿Qué es lo que hay en servicios sociales? Gobierno, es como empleo público, es lo que contribuye el sector público a la economía de esos departamentos. En Casanare, pues tenemos todavía un crecimiento importante del sector de minas y en todos los sectores vemos que hubo un crecimiento mayor en el periodo de lo que fue el crecimiento de la economía nacional. Son tasas de crecimiento, no estamos hablando de valores absolutos, ¿no? Porque pues son una fracción de la economía nacional. En el meta es muy interesante lo que ve uno en el sector agropecuario, el 5% creció en el periodo, mientras que en el país creció el 2%. Minas pues creció de una manera impresionante, 11% promedio anual entre el 90 y 2016. Las tasas de crecimiento del PIB en Colombia promedio anual son del tipo 3%. Entonces una tasa de 12% es algo que produce además una serie de cambios al interior de los flujos de la economía de esa región interesantes, que pues se pueden estudiar en cada uno de los sectores. ¿Qué pasa en la construcción? Que crece también 7.2%. En el Putumayo, minas y canteras, como les decía, tuvo un resurgimiento en la última década y está creciendo más de lo que crece el país, igual la agricultura, pero no la industria. Ahí sí se constata como un efecto medio enfermedad holandesa, porque la enfermedad holandesa dice que los sectores que son exportadores, como la agricultura y la industria, sufren por el hecho de que hay una sobrevaluación de la tasa de cambio que resulta de ese boom minero. En Santander, varios sectores crecen a tasas superiores, pero sobre todo llama la atención en la construcción, el transporte y los servicios sociales. La industria crece menos que lo que crece la economía nacional en el periodo, pero como vamos a ver, la industria pesa más en la economía del sector del departamento de Santander
que lo que pesa la industria en el país. Entonces, esto es tasas de crecimiento, lo otro sería la participación. Santander pudiéramos caracterizarlo como un departamento industrial, que no siempre se ve así, pero eso es lo que resulta del estudio. Acá son más un poco sobre lo mismo, diciendo Arauca, Casanare, Meta y Putumayo se especializaron más de la cuenta en el sector petrolero. Hay veces que algunos problemas que tienen las regiones productoras se le atribuyen al petróleo cuando en realidad lo que debe haber es políticas de diversificación industrial, de apoyo a otros sectores para sembrar las bonanzas y producir un desarrollo más equilibrado entre sectores, pero no es que per se el recurso natural o la extracción produzca esos malos resultados económicos. En Santander, como decía, la industria es todo lo que está por encima de 1 en el eje vertical, hay unos números que van de 0 a 5, son veces, se llaman coeficiente de localización. Entonces, todo lo que está por encima de 1 dice está más especializado ese departamento en ese sector que la economía nacional. Entonces, está más especializado en industria, en construcción y en transporte. Aquí un mapa para mostrar rápidamente los cambios que hubo entre el 90 y 2016, llamar la atención de, esto es lo mismo del coeficiente de localización, que nos dice qué tan especializados están los departamentos en el sector minero energético, y notamos que Santander estaba especializado en ese sector en 1990 y en el 16 ya no, o sea, ya tiene más diversificación de la economía. Uno no quisiera que estuvieran tan especializados, o sea, es como poner todos los huevos en la misma canasta, es mejor una diversificación de la economía para producir mejores resultados. Pero eso depende de que los demás también crezcan, no necesariamente de reducir al mínimo el minero energético. Durante este periodo también vimos el PIB per cápita, que es una aproximación a la poder adquisitivo de la población incrementado por el hecho de que hay estos ingresos de este sector. Es una aproximación, pues porque no es un indicador de distribución, es un promedio. El PIB per cápita de estos departamentos fue mayor que el del resto del país. El de Arauca en el 90 fue 33 veces más alto que el promedio del país. Y eso es una cosa para quedarse con eso en la cabeza en la discusión de regalías. O sea, yo creo que eso debería estar un poquito más distribuido. Porque sí, lo que ha ocurrido en esos departamentos es que la población, como esto es el resultado de dividir el PIB por la población, pues son departamentos que no concentran la mayor parte de la población de Colombia. El Casanare en el año 2000 tuvo 45 veces el PIB per cápita del país y sigue teniendo 23 veces el PIB per cápita del país en el año 2016. En el Meta subió a 21 veces en el año 2016 y ya estuvo en el año 2000 en 18 veces. Putumayo, como casi todos los indicadores, muestra menos PIB per cápita que el resto del país. Inclusive en Santander encontramos que el PIB per cápita también es mayor que el resto del país. Lo vimos por municipios y constatamos que también en los municipios productores el PIB per cápita, o sea, tomando toda la producción de ese municipio y dividiéndola por la población, obtenemos ese indicador de PIB per cápita. Más precisamente que toda la producción, todo el valor agregado de la producción en esos municipios. Los municipios petroleros de Santander también tienen el mayor PIB per cápita, lo estamos mirando aquí en los últimos años, de 2011 a 2015. Esto es más notorio en el municipio de Barranca Bermeja, que es la barra azul más alta.
Los municipios, cuando uno va a buscar los indicadores de empleo de esta industria, se ve a gatas para mostrar que genera mucho empleo. ¿Por qué no genera tanto empleo? Porque en relación con el capital invertido, el empleo generado es menor. Sin embargo, este sector sí tiene la cualidad de generar un empleo de mejor calidad, a término indefinido, con más prestaciones, con más formalidad, y también vincula mucha mano de obra calificada. Eso es lo que tenemos aquí en este gráfico, que muestra la tasa de formalidad promedio en 2008 a 2016. La formalidad, ¿por qué es importante? Porque va a permitir recaudar impuestos, va a permitir contribuir al sistema de pensiones, va a permitir que la población cada vez tenga mayores coberturas de los servicios sociales. Entonces, sabemos que en Colombia hay un gran problema con la formalidad, hay una informalidad muy alta. Nosotros tenemos aquí el promedio ponderado en Colombia de formalidad, que se mide como el porcentaje de la población en edad de trabajar que cuenta con un empleo formal. Es solamente del 23% en el país. Pero en el Meta, en los municipios productores, es el 29% de la población es trabajadora, cuenta con un empleo formal, y así igual para los municipios productores del Casanare, de Putumayo y de Arauca, que están por debajo del nivel nacional, pero al interior del departamento están por encima de los municipios no productores. En Santander, en 2017, el último dato que tengo, de 28.000 trabajadores contratados para Ecopetrol, o sea, por contratistas de Ecopetrol, pero destinados a trabajar únicamente en Ecopetrol en todo el país, 6.450 fueron contratados en Santander, de los cuales 673 eran extranjeros, 1.595 eran mujeres, 2.930 fueron mano de obra calificada, de los cuales en Barrancabermeja, que es el municipio que más contrata de todos los municipios en los que contrata Ecopetrol en el país, hubo 3.847 trabajadores contratados, de los cuales mano de obra local fueron 3.440, eso es producto de los acuerdos que tiene Ecopetrol en las regiones, de los cuales 1.035 eran mujeres y calificados o calificadas 1.867. El segundo municipio en Colombia que más contrata Ecopetrol es Bogotá, y solamente tiene, con relación a Barrancabermeja es menor, es un tercio menor, de 2.113 trabajadores, de los cuales 1.756 calificados. Esta industria también se mide por la capacidad de generar actividad en otros sectores. Tenemos una noción que se llama encadenamientos, en los cuales en minería el efecto total por cada peso invertido se genera una producción bruta nacional de 2,44, y en hidrocarburos por cada peso producido, se genera un efecto de 1,65. Aquí tengo una explicación de eso, pero voy a ir más rápido porque se me está acabando el tiempo. Los municipios petroleros también tienen ingresos per cápita superiores a los de los no productores, y eso es igual hasta Santander. Las regalías en todos estos departamentos, claro que tuvieron una participación importante en el total de los ingresos fiscales, pero lo que es más importante es que el crecimiento de las regalías en el periodo que analizamos es mayor que el crecimiento de los ingresos totales en Casanare y el Meta. En todos los departamentos se reducen la participación de las regalías en los ingresos fiscales a partir de 2012. Como ustedes saben, pues ahí hubo una caída de los precios importante, y también de alguna medida el efecto de la reforma de las regalías. En Santander el peso promedio de estas regalías ha sido del 10%, en otros municipios ya ha llegado a ser hasta el 30%.
En todos los municipios sí se constata una cosa muy interesante, y es que la inversión sí es más alta en los municipios petroleros que no petroleros. En cuanto a la institucionalidad, lo que traemos acá es que ha mejorado el manejo de las finanzas públicas en todos los departamentos, en parte como resultado de la gestión del Ministerio de Hacienda, que se ha puesto detrás de los departamentos a que mejoren su desempeño. Tenemos unas estadísticas sobre el conflicto que muestran que ha evolucionado, al igual que han evolucionado estos indicadores en el país, que el homicidio asociado al conflicto armado en los 5 departamentos ha disminuido durante la última década, coincidiendo con la tendencia a nivel nacional. En hectáreas de coca cultivada la historia es un poco diferente. En Arauca y Meta la participación en el área nacional de esos departamentos es muy pequeña. En Arauca es prácticamente inexistente, pero en el Putumayo es del 17%, y el crecimiento en los últimos 2 años ha sido del 25%. Entonces, en el caso de Putumayo sí se está dando una situación que va en contra, digamos, de las posibilidades que ofrece esta provincia petrolera a futuro. Voy a pasar rápido porque ya se me acabó el tiempo. En el conflicto armado interno, el 18% de la población de estos 5 departamentos fue afectado por algún evento relacionado con el conflicto armado, que es una cifra realmente impresionante. Pero cuando vemos los municipios petroleros, vemos una menor incidencia de estos indicadores de conflicto que llama la atención. Lo que ocurre en ese caso es que cuando está Ecopetrol y sus asociadas, pues también hay mucha presencia del Estado en esas regiones productoras. Entonces puede deberse a esa presencia institucional. Les quería mostrar todo esto que les he dicho, pues digamos, no prueba una relación de causalidad. Hicimos unos ejercicios econométricos para probar relación de causalidad y nos dio que únicamente en lo que tiene que ver con la inversión, la causalidad es como muy clara. Efectivamente, donde hay petróleo hay una tasa de inversión, oferta de bienes públicos mayor. En los otros indicadores, pues no es tan alto el impacto. Pues digamos, la relación de causalidad no se puede establecer de la misma manera. Aquí tengo unas conclusiones, pero prefiero como dejar para que ustedes quieren hacer alguna pregunta o comentario, pues por favor. La presentación igual les queda ahí. Hay una cantidad de diapositivas ocultas que no presenté porque el tiempo no me daba. ¿Estamos?